mi nombre es Cindy Pérez y junto a mí, Tainis Baez, Mariel Navarro, Joshua Ruiz y Magdali Soto les presentaremos una breve guía sobre técnicas de estudio al leer un libro de texto. Espero que la presentación sea de su agrado y les ayude mucho en su vida estudiantil. Buenas, mi nombre es Joshua, como ya mencioné anteriormente. Estoy hablando de qué hacer antes de comenzar a leer, antes de que comenzamos a aprender. Nosotros los tutores exhortamos a los estudiantes que estudien con anticipación. Pero para esto, primero que todo, debemos encontrar un lugar tranquilo donde podamos concentrarnos. Este lugar tranquilo puede ser solo, por ejemplo en la comodidad de su casa. En mi caso, el 90% de las veces estudio así. Me coloco unos audífonos y pongo una música de fondo que aísle el ruido que hay a mi alrededor. De esta forma puedo concentrarme mucho más. También podemos estudiar en conjunto. Un ejemplo podría ser en la biblioteca, donde nos sentaríamos todos y comenzaríamos a discutir el material. Luego de haber elegido el lugar donde vamos a estudiar, debemos tener un plan de estudio. Esto se realiza para poder distribuir nuestro tiempo, ya que la mayoría de las veces tenemos muchos cursos, mucho que estudiar. Por ende, si determinamos un tiempo para todo, seremos capaces de poder cubrir todo el material. Aquí les tengo un ejemplo de qué podría ser un plan de estudio. Esto se realiza con el objetivo de poder estudiar con anticipación de todos los cursos que tengamos. Por ejemplo, se puede dividir por días y cursos, y a estos cursos les colocas un tiempo para trabajarlos. De esta forma podrás mantenerte al día. Ya que tenemos nuestro plan de estudio, es hora de determinar sus prioridades. Para esto debes concentrarte en lo que estás haciendo, no enfocarte en otras cosas como Facebook, YouTube, Twitter, entre otras cosas. Y por lo tanto, no se ponga a bregar con el teléfono. Simplemente estamos haciendo esto para poder entender mejor el material, poder formular mejores preguntas, y cuando estés en la clase será mucho más fluida. Así que cuando estudies, es a estudiar. Muchas gracias. Los voy a dejar con María. Hola, mi nombre es Mariel Navarro, ofrezco tutorías de matemáticas en Sedata y voy a estar hablando del proceso de antes de leer, al igual que mi compañero Joshua. Antes de leer, por ejemplo, un libro de estadística, de contabilidad, nosotros tenemos que entender las gráficas que vamos a estar leyendo al respecto, porque si no, quizás en la lectura nos perdamos. Así que antes de tener un libro tenemos que ver cómo se lee una gráfica. Básicamente tenemos aquí la primera gráfica dice coste financiero de guerra de 1914 a 1918. Sabemos que las gráficas tienen un eje las gráficas de barra per se, tienen un eje de Y y un eje de X. En este caso el eje de Y son los dólares y el eje de X son los imperios, ¿ok? Nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos distintos tipos de gráfica de distribución. Por ejemplo, aquí tenemos la gráfica lineal y aquí tenemos la gráfica circular, en los cuales siempre cogen para poner por ciento. Aquí podemos tener los distintos países, la composición del gasto de la latente por los países. Además, las pérdidas aliadas por la guerra submarina alemana, que está en esta gráfica, que es una gráfica de distribución lineal, y podemos ver en el eje de Y los barcos hundidos y en el eje de X el año. Antes de leer un libro, ya sea de estadística o un libro normal, por ejemplo, que simplemente me esté dando referencia a algunas cosas que estén sucediendo en ciertos años, pues nosotros tenemos que saber leer la gráfica para poder interpretar bien lo que vamos a leer del libro per se. Entonces, aquí tenemos lo que es la lectura previa. La lectura previa antes de leer una novela, obra, poema, ensayo, que básicamente le toca a las personas de casi todos los departamentos, ya sea de español, ciencias sociales, microbiología.
nosotros antes de sentarnos a leer una novela, una obra, un poema, un ensayo, nosotros debemos conocer acerca del autor el cual vamos a leer. Además de las circunstancias del momento en el cual fue escrita esta obra, poema o ensayo, y el trasfondo histórico que nos trae la obra al momento. Ya sea que estamos leyendo una obra que fue escrita en este tiempo moderno, pero no habla específicamente del pasado, o una obra del pasado que nos habla de lo moderno. Nosotros tenemos que saber qué es lo que nos va a decir ese autor en ese momento. Además, para las personas que están estudiando ingeniería, algo que tenga que ver aplicado a la ciencia, ya sea microbiología, los profesores tienden a dar muchos papers científicos. Por ejemplo, tenemos un libro de texto y los libros de texto son de ciencia, son hechos de papers científicos, de un documento original como el que estamos viendo aquí. Básicamente, los autores de los libros lo que hacen es que cogen papers científicos, los resumen y los ponen en un libro. So que en los departamentos de ciencia e ingeniería van a estar leyendo muchos papers y es importante saber de dónde salió el principal. Por ejemplo, este dice Generators of Matrix Algebras in Dimension 2 and 3. ¿Qué sucede aquí? Tenemos un título, pero hay uno anterior que quizás solamente es de generación de matrices de álgebra. Así que nosotros estamos viendo que había antes de que saliera este paper científico como tal. Y es bien importante que cuando vayamos a leer estos papers, además de saber de dónde viene este en específico, porque es una variedad inmensa. Yo les puse de ejemplo pero ese es un título de una investigación que se hizo per se con generadores de matrices de álgebra en una dimensión de 2 y en 3. ¿Qué sucede? Que hay papers anteriores a este que el cual les digo que es de un documento original. Ya sea, por ejemplo, ese título bien largo, pues no. Antes de esto vino uno que era generadores de matrices de álgebra. Así que siempre hay que hacer referencia al documento original. Inclusive cuando lo estás leyendo debes conocer la terminología. Así que básicamente antes de leer tenemos que hacer eso. Y les dejo con mis compañeras que van a hablar sobre el proceso durante la lectura. Hola, yo soy Cindy y les voy a mencionar estrategias durante la lectura de un libro de texto. Cuando vas a leer te encuentras con mucha cantidad de información, pero no te frustres. Lo que no te han dicho es que no tienes que leerlo todo. La Universidad de Dartmouth publicó un artículo sobre 6 mitos en la lectura. Y lo que decía más o menos el artículo era que muchas de las palabras usadas al redactar no significaban nada y que no te concentres en esas palabras. Concéntrate en las que te van a ayudar para cumplir un objetivo. Pero entonces, ¿cómo saber qué debes leer? Tienes que dirigir la atención a lo más importante. Organízate, enfócate en la idea principal, identifica el objetivo y para eso puedes utilizar el índice del texto que te ayuda a organizar tus ideas. Esto se llama lectura selectiva y eso es seleccionar las partes importantes para alcanzar tu propósito. Lo más importante que puedes hacer es hacer un resumen o un bosquejo y puedes utilizar esta enumeración para usar también una guía de repaso. Ve los títulos del capítulo, lee los subtemas, enfócate en las definiciones, enumeraciones y repetición. Es importante también que le prestes atención a las palabras que están en bold o ennegrecidas o en itálicas. Si te bloqueas, no te frustres, no leas todo el material de cantazo. Toma unos segundos para relajarte y verificar qué material entiendes y qué no. Luego puedes repasar y volver al material que de verdad no entiendas. Pero es más efectivo no concentrarte tanto en leyendo, sino que entender lo que lees, hacer ejercicios, organizarte, asociar conceptos, repasar y pensar en aplicaciones de la vida real. Esta información que les presenté fue tomada
de la Universidad de Dartmouth y del Manual del Lector. Ahora mi compañera Taimis le va a mencionar más estrategias durante la lectura. Gracias, Cindy, por tan excelentes datos. Bien, así como dijo mi compañera, mi nombre es Taimis Baez Luciano. Soy tutora de español en Sedata y les estaré hablando sobre el paso a seguir luego de dirigir la atención a lo más importante de la lectura. Posiblemente, entre tantos apuntes, te preguntarás, ¿qué debes hacer con todos y cada uno de ellos? Ciertamente la respuesta es sumamente sencilla. Intégralos a tu clase. De esta forma, tu proceso de aprendizaje será llevadero y mucho más eficiente, pues escribir notas aporta un sinnúmero de beneficios. Entre ellos, te ayudan a aprender. Además, colaboran a la hora de destacar los puntos más importantes del texto, como anteriormente mencionamos. Inclusive, complementan y aumentan la información de la lectura. Mientras que por un lado te ayudan a recordar la idea central de lo leído, por otro te ayudan a conocer el significado del texto o de algunas palabras que desconocías. También te ayudan a entender el propósito de la lectura y consecuentemente te obligan a escuchar atentamente al profesor, pues solo anotando los puntos más importantes del artículo que leíste, corroborarás si tu información es correcta o errónea. Claro, así obtendrás un mayor rendimiento en tus exámenes. No sin antes, siempre recuerda que debes adueñarte de tu conocimiento y escribiendo notas es la mejor forma de conseguir el éxito. De esta forma culmino mi parte y los dejo con mi compañera Magdales, quien ampliará más sobre el contexto a discutir. Saludos, mi nombre es Magdali Soto y soy tutora de contabilidad en Sedata. Yo les estaré hablando sobre qué hacer después de la lectura. Usualmente los libros académicos contienen problemas y ejercicios al finalizar un capítulo o un tema. Si el ejercicio los provee, es bueno que lo hagan, porque los ejercicios nos ayudan a medir el nivel de retención y comprensión del material. Aquí se pueden dar una de tres situaciones. 1. Que no recuerdes nada. Esto es normal. Sucede cuando intentas hacer el ejercicio y no sabes tan siquiera ni cómo comenzarlo. 2. Que no estés muy seguro. Esto pasa cuando estamos tanteando y no estamos muy seguros si ese es el procedimiento o si esa es la respuesta. Si una de estas dos situaciones se dan, es bueno que volvamos sobre la lectura o sobre el tema del cual trata ese ejercicio. O se puede dar la tercera situación, que es que no tengas ningún problema y hagas el ejercicio bien. Ok. Una vez hayas leído, que ya has hecho los ejercicios o intentado hacer los ejercicios, es bueno que te preguntes qué debes conocer al final de la lectura. 1. Debes saber cuál es el tema principal. Y aquí no se trata de que me digas el título, sino que puedas formular en tus propias palabras una sola oración con la idea principal de la lectura. 2. Es bueno que menciones algunos de los subtemas, no todos, sino los más importantes, y que mientras los menciones sepas de qué trataba cada uno. Y tercero, sería bueno que se haga un breve resumen. Hay personas que prefieren hacerlo por escrito. Yo en lo personal sugiero y aconsejo que se haga hablado. Se puede hacer en su privacidad o buscar a una persona que te escuche mientras tú le explicas qué fue lo que leíste. Estos 3 puntos son bien importantes hacerlos porque te van a ayudar a saber y a reconocer si tienes dudas. Y las dudas son bien importantes identificarlas. Lo bueno es que no se frustre. Cuando tenemos dudas debemos crear lo que se llama un checklist, hacer una lista con cada una de las dudas que tenemos y asignarles una categoría. Un ejemplo, la categoría 1 sugiere que esa duda la podemos aclarar si volvemos por nuestra cuenta a leer sobre el material. Si volvemos a hacer la lectura o el tema y podemos aclarar esa duda. 2. La categoría 2 quiere decir que el material que leíste no te ayuda a comprender o aclarar esa duda. Ahí tienes que buscar ayuda externa. Para esto existen bases de datos o otros tipos de libros que hablan del mismo tema. Y la categoría 3 es cuando la duda no se puede aclarar con estas dos, leyendo o buscando información adicional. Aquí tienes que acudir al profesor que te da la clase o algún experto en la materia o inclusive algún programa de tutorías que te puedan ayudar. Solamente aclarando todas las dudas es que vas a tener éxito, porque las dudas, algunas, por más pequeñas que sean, pueden ser claves para la comprensión total del material y la lectura. Bien,
Ya te preguntarás, ¿y ahora qué? Ya leíste, hiciste los ejercicios, aclaraste las dudas. Bueno, los expertos recomiendan que usted pueda identificar algo de su agrado, algo que lo vaya a sentir bien y se premie. Siempre es bueno que usted se premie luego de haber logrado algo. Así que identifique qué le gusta hacer y premiese. Bueno, hasta aquí nuestro video sobre métodos de estudio cuando se lee. Nosotros los queremos dejar con un pensamiento y dice así: leer es como navegar en un océano de conocimiento, para no seguir navegando en el pantano de la ignorancia. Bueno, los dejo con esto y mediten en ello. Esperemos que les haya gustado el video, que sirva, que sea útil para su vida tanto profesional como académica y que sea de su agrado. Cualquier cosa nos pueden contactar para dudas o más información.